Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que los ha abandonado un tiempo. He estado con otras ocupaciones. Me han escrito varias personas preguntando si realmente es verdad que los profesionales toman en manual, que por ahí están diciendo en diferentes páginas que realmente el que sabe fotografía es el que ha disparado antes con película en cámara mecánica. Eh, bueno, yo aprendí fotografía a los 9 años, ¿ok? Con cámara mecánica, no había otra alternativa. Mi primer revelado lo hice al final de mis 10 años y la sensación, la primera vez que ves tu fotografía aparecer en el papel, ¿de acuerdo? Cuando estás revelando, es indescriptible, parece magia. Es cierto que la fotografía de rollo, de película, tiene su encanto, obviamente, aprendí mucho, de hecho aprendí con fotografía de película. Pero ahora yo considero que es un romanticismo simpático, pero no es práctico. Eh, Era un tiempo en el que nosotros teníamos rollos de 12 y 24, después vino el de 36, pero no había mucho, o sea, máximo 36 tomas. Y teníamos que pensar muy bien en cada toma, porque si no las despreciábamos. Pero las cámaras solo tenían el control de velocidad, el control de apertura, el enfoque en el que estaba en el lente y punto. ¿Cómo hacíamos entonces? ¿Qué cosa sucedía para que nosotros pudiéramos tener fotos? Nada es al azar, nunca ha sido al azar. Lo primero que utilizábamos era esto, la regla Sunny-16. La regla Sunny-16 es una regla, no sé quién la inventó, pero venía impresa adentro de las cajitas de la película. La regla Sunny-16 hablaba, por ejemplo, de cómo configurar la velocidad y cómo configurar la apertura. ¿Ok? Empezaba así. Primero la sensibilidad. Antes se llamaba ASA. Había películas ASA 100, ASA 400, ASA 800 y posteriormente vino la película de ASA 200, que era la Kodak Gold, la 400 era la Kodak Ultra y eso más o por ahí es lo que me acuerdo. La sensibilidad la daba la película, era una propiedad intrínseca del sustrato. Yo no manejaba la sensibilidad, no como ahora que en la época digital, electrónica que yo muevo y subo hasta tercios de stop. En ciertas cámaras puedo poner tercios de stop en el ISO. Antes era 100, 200, 400, 800, simplemente eran stops enteros. Entonces, yo no manejaba. Yo compraba mi película con la sensibilidad que yo necesitaba. ¿De acuerdo? ¿Qué venía después? La velocidad de obturación. La velocidad de obturación estaba amarrada a la sensibilidad de la película que yo había comprado. Esa sensibilidad, por ejemplo, para ASA 100 en ese momento, yo tenía que fijar mi velocidad en un 125. Estaba estandarizada. El inverso, la inversa de la sensibilidad. Eso era la velocidad que yo debía poner en mi cámara. Entonces, si yo trabajaba con un ASA 200, mi velocidad era un 200avo de segundo. Si trabajaba con 400, un 400avo de segundo. Y no crean que había mucho más, porque trabajábamos con 100, 200 y, perdón, 100, 400 y 800. Por ahí andábamos un buen tiempo. Entonces la velocidad de obturación ya estaba solucionada. Simplemente había que agarrar la inversa del ASA. Ojo, en ASA 100 se estandarizó en un 125, que es una estandarización industrial. Y luego acá viene lo interesante, la regla Sunny-16. Sunny es soleado, ¿de acuerdo? En inglés. Entonces,
cómo configurábamos la apertura de nuestras cámaras. Si el día era soleado, era f16. 16 es 16 en inglés. De ahí viene el nombre, Sunny 16. Entonces, si yo estaba en la playa o en un día con mucho sol, sol pleno, mi apertura f16. Si se nublaba un poco, f11. Si el día estaba nublado, f8. Entonces, y sucesivamente, uno ya aprendía de alguna forma a manejar. A ver, el día está medio oscurón, ya F4. No, ya está muy oscuro, me voy a F2 de frente, según lo que me daba el lente. Pero ya los otros dos valores del triángulo de exposición estaban dados. La sensibilidad por la película y la velocidad por la inversa de esa sensibilidad. Y mi juicio, mirando la iluminación, con esto yo determinaba la apertura, gracias a la regla Sunny 16. Como verán, no era magia, no éramos unos supercapos, las cámaras no tenían fotómetro, la cámara no tenía cómo medir la luz, y todo se hacía de esta forma. Yo les propongo un reto. Agarren su cámara, pónganla en manual y pongan un ISO que ustedes quieran, ISO, qué sé yo, 400. Van a su velocidad y la fijan en un 400avo. Y dedíquense a evaluar más o menos cómo está la luz ambiente y con eso empiecen a poner la apertura. Si están a sol completo, F16. Se oscurece un poquito, se nubla ligeramente, F11. Y vayan jugando y van a ver que funciona exactamente igual como trabajábamos nosotros en la época de la película y las cámaras mecánicas. Entonces no hay este concepto de que éramos unos capos porque manejábamos la película. No, habían reglas para hacerlo. O sea, a nadie se le ocurría agarrar su cámara y decir, ay, hoy día estoy inspirado, a ver qué voy a poner. Nada. La sensibilidad se las daba a ustedes la película. La velocidad era la inversa de esa sensibilidad y la apertura de diafragma era, a mi juicio, según la tabla que me daba la regla Sunny 16. ¿Ok? Entonces, hasta acá tenemos todo claro, ¿cierto? Una cosa que hubo después, a ver, se los voy a contar un poco. Hoy día ustedes conocen que hay celdas solares, ¿no? Para trabajar en sitios remotos, para trabajar estaciones de radio remotas. Las celdas de silicio, cuando les da la luz, ellas producen energía eléctrica. Esa energía eléctrica se almacena en unas baterías y se utiliza. Esas son las celdas de silicio de muy alta eficiencia, se utilizan en los vehículos lunares, espaciales, etcétera, etcétera. La mamá o la tatarabuela de esta tecnología son las celdas de selenio. Las celdas de selenio eran unas cositas alrededor de las cuales se construía un aparato y era el fotómetro. O sea, este es el tatarabuelo del fotómetro actual. No tenían electrónica, no tenían batería, nada. Como las celdas producían su propia corriente eléctrica, se calibraban y teníamos esto. Con esto medíamos la luz posteriormente. Con esto es lo que hacíamos nuestros cálculos de exposición. Ya no la regla Sunny 16, sino algo mucho más fino, mucho más metódico. Acá ustedes van a ver que en la parte frontal tiene como un vidrio con mini lupas, que es la que concentraba la luz sobre la celda de selenio. Había una aguja que se movía y eso haciendo coincidir una aguja que yo movía a mano con la aguja que había marcado automáticamente, yo las hacía coincidir y luego leía en unas tablas que se formaban ahí. Esto era el fotómetro de esa época. Ahí tienen otro, este es un Sekonic. Ustedes ponían el asa, como pueden ver ahí, ponen el asa y la aguja se mueve y luego ustedes hacen toda la lectura de las tablas que se forman cuando hacen coincidir las cosas. Ahí tienen otro Sekonic
con su vidrio adelante. Todo esto son celdas de selenio o los fotómetros de esa época. No llevaban batería porque la celda de selenio producía su propia corriente cuando le daba la luz. Eso lo utilizaban en un instrumento que lo calibraban de alguna forma y cuando me daba una lectura yo tenía que hacer coincidir ciertos valores para poder leer en las tablas que tenían incorporados los aparatos. Por ejemplo, esta cámara es una Olympus Pen. Ustedes ven la Olympus Pen en la parte delantera, alrededor del lente, tiene el fotómetro de selenio. No llevaba batería, son celdas de selenio. Canon también tenía una. Esta es una Canonet. También tenía celda de selenio adelante. Esta es una Canon 7. Esta ya era una cámara reflex mucho más elaborada y ustedes verán que tiene su celda de selenio. Esta Yashica también tiene celda de selenio adelante. ¿Qué otra tenemos? Nikon. Nikon tenía una celda de selenio, un fotómetro a celda de selenio que se ponía en la parte superior y lo podían agarrar. Se ponía y se quitaba. Ahí tienen a la Nikon con su fotómetro de celda de selenio. Ahí tienen un acercamiento. En el disco que está ahí arriba se formaban las tablas según lo que estuviese midiendo el aparato y acá tiene, en esa ventanita de plástico había una aguja. Esta fue mi primera cámara con fotómetro, una Jalina Paulette Electric. Me la compré en la casa hindú. Me junté mis propinas y me la compré alrededor de los 12 o 13 años más o menos. También ven el fotómetro de celda de selenio, arriba había una agujita que se movía. Esa agujita cuando se movía me daba un número y ese número yo tenía que formarlo. Miren, ahí hay un anillo con una ventanita. En esa ventanita yo tenía que hacer coincidir mi apertura y mi velocidad para que el número sea el mismo que me estaba dando el fotómetro de celda de selenio. Más adelante, igual que ahora, los fotómetros de las cámaras, al igual que estos fotómetros de celda de selenio, son fotómetros de luz reflejada. Por lo tanto, son fácilmente engañables. Igual que ahora. Los fotómetros que están metidos en sus cámaras digitales, así sea la Sony ni sé cuantitos, ni la Nikon D850, ni la más moderna, todos son engañables. Porque el fotómetro interno depende del tipo de medición que están haciendo, puntual, evaluativa o matricial, ponderación central, etc. Depende mucho de eso, depende del color. No es lo mismo enfocar o medir la luz en un sujeto oscuro que en un sujeto claro. Entonces, lo que se hacía en ese entonces era, se compraba estas tarjetas grises que las vendía Kodak, era un cartón tamaño carta, y el fotómetro, o sea, había que ponerlo de tal forma de que me dé la luz exactamente igual como me iba a dar a mí. Y yo el fotómetro de la cámara lo ponía a 6 pulgadas, 15 centímetros más o menos, sin tapar la luz. Ese reflejo de la tarjeta gris me daba una lectura mucho más exacta. Esos valores eran los que yo ponía manualmente en mi cámara y tomaba la foto. O sea, en lugar de enfocar el fotómetro sobre mí, lo enfocábamos sobre una carta gris. Esas cartas grises antiguas solo servían para el cálculo de la exposición. Las modernas sirven para cálculo de exposición y balance de blancos. No confundirse, hay gente que todavía no la tiene clara. El cálculo de exposición se hace porque la tarjeta gris refleja el 18% de luz y no puede ser brillosa, tiene que ser muy opaca, mate. Las tarjetas actuales, además de reflejar el 18% de luz, reflejan cantidades iguales de rojo, azul y verde, RGB. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas distintas. Esto es el empaque de la tarjeta gris. Son las instrucciones que venían dentro de la tarjeta gris, cómo usar el exposímetro. El exposímetro es el de selenio, cómo se utilizaba. Ahí les explica, continúa más abajo y todo, ¿no? Era poniendo la tarjeta, acercando mi cámara con la celda de selenio y tomando la medición sobre la tarjeta gris, porque es luz reflejada. Entonces,
La luz caía sobre la tarjeta, reflejaba la celda de selenio. La celda de selenio tomaba una lectura de 18% de reflectividad de la tarjeta y me daba una medida mucho más precisa. Cosa que se puede hacer exactamente hoy, en ausencia de un fotómetro, con una forma más barata, con una buena tarjeta gris. Entonces, queda zanjado el tema. No hacíamos magia. No había magia de ningún tipo. O usábamos la regla Sunny 16, todos los que arrancábamos desde cero, y más adelante los que tenían algo de plata se compraban un fotómetro de celda de selenio y su tarjeta gris, y con eso se hacían las mediciones de luz. No había nada de genio, genialidad, que el aprendizaje se hacía. No existía eso. ¿De acuerdo? O sea, el usar una máquina mecánica de película no nos hace santos ni no hace que nos canonicen en la fotografía. Simplemente era una tecnología distinta. Y hoy día, tratar de montar un negocio con una cámara mecánica sería como tratar de poner un servicio de taxis con carroza de caballos. Es inviable porque no hay ni la infraestructura ni hay cómo competir en un mercado. Lo dominan las cámaras digitales y lo otro es una posición totalmente romántica. Y lo que no quiero que quede la idea de que los que trabajaron con películas son más fotógrafos, mejores fotógrafos porque aprendieron más. No, señores, es exactamente lo mismo y usábamos técnicas, reglas y herramientas para medir. ¿Ok? Espero que esto lo saque de dudas. Un abrazo a todos y ya empiezo otra vez con los videos de Lightroom. Adiós a todos, nos vemos. Chao, chao.